Muy buenas tardes. En nombre del ciclo de palabra, en nombre del Centro Niemeyer, les doy a todos ustedes, a todas ustedes la más calurosa bienvenida a este acto del ciclo de palabra que cierra el año 2023 y lo cierra de la mejor manera posible, recibiendo a alguien a quien sentimos como de la casa, alguien que parece que siempre ha estado a nuestro lado porque realmente siempre ha estado aquí desde los años 80. Él se siente muy cercano a Asturias, se siente muy cercano a algunas de las actividades que se han desarrollado literariamente aquí en las últimas décadas y es un verdadero placer. Leonardo Padura escribe pensando en la historia y pensando que la historia es ficción y que la ficción es también historia, que construimos realidad y que la realidad también nos construye. Lo hace a través de los géneros populares, de los géneros que el siglo XX ha conformado como los más cercanos a los lectores, pero tratando de que estos géneros no sean siempre de la misma manera. Y esa es probablemente la gran aportación, la mirada hacia la sociedad y la mirada hacia el interior del ser humano. De todas estas cosas va a hablar en la próxima hora con Deli García Lobo, profesora de literatura. Ellos van a llevar esta conversación hacia las obras más recientes de Leonardo Padura y también hacia allá, hacia donde la conversación nos acerque. Vamos a intentar dejar unos minutos al final para que todas aquellas personas que quieran firmar alguno de sus ejemplares tengan tiempo. Lo haremos en el hall de entrada para que no nos lleve muchísimo tiempo todo esto. En esta ocasión vamos a prescindir de las preguntas desde el público para que todos ustedes tengan tiempo de poder firmar, de poder tener la firma de Leonardo Padura. No les quito ni un minuto más. Muchas gracias con todos ustedes, Leonardo Padura. Gracias. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches. Hay un problema de iluminación, es que no los veo a ustedes, no les veo las caras. Y me gustaría ver un poco la cara a las personas, ¿no? Ay, yo creo que ahí mejoramos. Ahí mejoramos. No sabemos si están ahí. Sí. Bueno, buenas noches, gracias. Yo quisiera empezar pidiendo un favor, pidiendo que pongáis en vuestras cabezas una música de fondo, Bienvenidos, de Miguel Ríos, porque yo creo que esta noche aquí vamos a hablar de sexo y rock and roll. Bueno, pero antes de que hablemos de eso, a mí me gustaría hacer un pequeño déjà vu y situarnos. Padura, hace 8 años tú y yo compartíamos escenario. Recibías entonces el premio Princesa de Asturias de las Letras. Era el 2015, el Instituto Carreño Miranda, y hubo un encuentro con escolares asturianos. En un bolero, 20 años no son nada, pero en la vida de un escritor prolífero como tú, estos 8 años, ¿cómo ha ido tu ritmo? Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias al Centro Niemeyer por poder estar esta noche aquí participando de este ciclo de conferencias, entrevistas, presentaciones que se hace. He visto la lista y la lista es realmente impresionante. Quiero agradecer, por supuesto, a Adel que esté conmigo hoy otra vez, 8 años después, en esta noche. Mira, el Premio Princesa de Asturias ha sido una de esas cosas que uno no sueña que le puedan pasar. Y le pasan y las disfruta. Y después se convierten de alguna manera en un compromiso. Y he tratado con los libros siguientes que he escrito, La transparencia del tiempo, Como polvo en el viento, ahora Personas decentes, de no tener, de no sentir
y de hecho no lo he sentido, una borrachera de reconocimiento. Pienso que siempre hay que retarse, hay que tratar de en cada libro hacer lo mejor que uno pueda hacer, y yo sí puedo garantizar que cada novela que he escrito es la mejor novela que he sido capaz de escribir en el momento que la he escrito, y si no es mejor es por falta de talento, pero no por falta de esfuerzo. Y bueno, creo que eso se puede leer en alguno de mis libros. Y nada, feliz de estar de nuevo aquí otra vez en Asturias. Bien, hoy la llegada a Asturias, ¿no? ¿Cómo te encuentras en Asturias? ¿Cómo te Bueno, tratamos los asturianos? acabo de pasar por la farmacia a comprar sal de frutas. Porque llegamos y digo vieja por el tiempo, no porque sea vieja. Mi vieja amiga Maribí Monteserín nos estaba esperando para llevarnos a comer a una sidrería muy normal de aquí de Avilés, pero donde se come una fabada espectacular. Pero no bastó con que picáramos algo primero, unos jamoncitos, unas ostras, no sé. La fabada muy abundante, y después pidieron además un cachopo. Y yo, aquí en Asturias, no puedo negarme a terminar una comida sin comerme un arroz con leche. Y entonces bueno, que ahora tenemos una cena por la noche a la que probablemente vaya a tomarme una copa de vino, porque de verdad fuimos a comprar sal de fruta, mi mujer y yo, por estas cosas. Siempre que vengo a Asturias pido fabadas. Esto no puedo hacer de otra manera. La última vez que estuve, hace unos meses, en Gijón, haciendo una especie de prólogo de la Semana Negra, fuimos a cenar a las 10 de la noche, y a las 10 de la noche me comí una fabada. Porque bueno, venir a Asturias y no comer fabada es como no venir a Asturias. Así que, y es un plato de esto que estábamos hablando hace un ratito ahí abajo, que es un plato que en Cuba, ahora en Cuba, hacer cualquier cosa es muy complicado, pero bueno, un plato que en Cuba se adoptó a pesar de que es un plato hipercalórico, y en el verano cubano comerse una fabada puede ser un acto suicida, pero no los comíamos porque fue de esas cosas que llegaron de aquí, de la emigración asturiana, gallega, la fabada, el caldo gallego, que adoptamos y que bueno, están también en la parte de nuestra memoria afectiva gastronómica. Y por eso cada vez que vengo aquí empiezo comiendo una fabada. Bueno, y pago las consecuencias después. Bueno, pues también sí, como Violeta Parra, yo quiero dar las gracias a todos los que nos acompañan hoy, a Javier García por darme este regalo, al Centro Niemeyer por crear este espacio donde las palabras cobran valor, y por supuesto a ti, Leonardo, que haces que no hayas distancias y estés hoy aquí con nosotros. Como tenemos poco tiempo y todos te conocen, voy a saltar la parte de introducción y voy directamente a tu producción literaria. Una producción literaria que yo veo muy ligada a la música. En tu obra tenemos salsa, boleros, jazz, y mi pregunta es, ¿has pensado alguna vez hacer una playlist con los libros, y qué canciones incluirías ahí? Porque yo creo que sí, que hay una banda sonora, en estas novelas. Mi generación es una generación muy privilegiada, porque los jóvenes que ahora tienen 20 años, cuando tengan 40, en su memoria musical habrá un reggaetón. En la nuestra, ahora que tenemos 60 y más, pues están Beatles, Rolling Stone, Creedence Revival, incluso, bueno, por supuesto, Joan Manuel Serrat, que fue tan importante aquí en España y para nosotros en Cuba, y algunos de aquellos grupos que eran muy de éxitos de verano aquí en España, como Fórmula 5 y los Mustang. Eso está en nuestra memoria sentimental, y ahí están en los libros. Pero además está el bolero, en una novela como La neblina del ayer, el bolero, que es, yo creo que la expresión de los sentimientos amorosos
más importante que se ha cultivado en el Caribe. Creo que es la mejor poesía amorosa, porque es la poesía que ha cantado todo el mundo en el Caribe. Y pasa algo muy significativo con el bolero, y es que cuando hay dos personas, por ejemplo, un mexicano y un cubano, que están discutiendo de quién es el autor de un determinado bolero, generalmente el mexicano dice que ese autor es mexicano, el cubano dice que es cubano, y generalmente se equivocan, es al revés. Y eso indica un poco la relación de algo supranacional caribeño, que tiene que ver con esa expresión de sentimentalismo de la zona del Caribe. Está el rock, como ya dije, está el bolero, está el jazz, que se oye en varios de los discos, y bueno, y por supuesto, en varios de los libros, y por supuesto la salsa a la cual además le he dedicado un libro de entrevistas, y que me está dando satisfacciones muy especiales. Hace muy poco estuve en Panamá haciéndole una larga entrevista a Rubén Blades, a quien vi por primera vez tocar aquí en Gijón, en el año 89. Prácticamente era desconocido en aquel momento Rubén aquí, y yo estaba de lo más contento, y la gente me decía, pero bueno, no, es que van a oír una cosa maravillosa, y realmente fue maravilloso aquel concierto de Rubén. Y ahora, en el mes de mayo próximo, en el festival que organiza Sergio Ramírez, que se llama Centroamérica Cuenta, este año, que ya no se pueden celebrar en Nicaragua, se celebraban habitualmente en Nicaragua por la situación política de Nicaragua, bueno, la deportación o el destierro de Sergio Ramírez, de Yoconda, en fin, se va a celebrar en Panamá, y lo voy a abrir el festival entrevistando a Rubén Blades. Así que la música me sigue persiguiendo y dando muchas satisfacciones también. Pero yo tengo un problema gravísimo, y la persona más perjudicada con ese problema mío es mi mujer, Lucía, que anda por ahí, y es que yo no sé bailar. Entonces, imagínense ustedes, me encanta la música, pero no sé bailar. Y Lucía Lucía hizo su mayor esfuerzo, pero se rindió, se dio cuenta de que hay oídos que son cuadrados, y definitivamente eso no tiene remedio. Voy a seguir con la música un momento nada más. En Personas Decentes, que es la obra de la que hoy vamos a hablar, el narrador nos dice que tu alter ego Mario Conde escucha por primera vez a los Beatles con 8 o 9 años, allá por los años 60, y en este momento de actualidad tengo que preguntarte qué te ha parecido la última canción de los Beatles, que es número 1 en el Reino Unido, la de Now and Then, esta que se ha creado con inteligencia artificial. ¿Y qué te parece a ti lo de la inteligencia artificial? Mira, quiero próximamente escribir un artículo o una columna sobre este fenómeno de la inteligencia artificial. A mí me da mucho miedo, porque realmente parece que es capaz de hacer muchas cosas, e incluso hacerlas bien. Pero ¿hasta qué punto esto es un atentado o un peligro contra la creatividad humana, contra eso que somos lo que somos porque somos capaces de inventar historias? Las historias son la diferencia, lo que hizo diferenciarse a Sapiens de los otros homínidos que existían en la Tierra. Se empezaron a inventar cuentos, el cuento de que existía Dios, en fin, y todas esas cosas nos fueron creando, nos socializaron, nos permitieron vivir en sociedad y progresar como hemos progresado. Ahora que haya una cosa que lea los algoritmos, que los junte, los mezcle, los revuelva y dé un producto, eso me da un cierto temor. Quizás para generaciones más jóvenes sea muy normal, pero me decía el otro día un profesor de una universidad norteamericana que estuvo conmigo en la Semana de Autor ahora en Casa de América, que los alumnos que le hacen los exámenes con inteligencia artificial tienen que ser muy inteligentes para que él no se dé cuenta que se lo hicieron con inteligencia artificial, porque siempre hay algo que falta, siempre hay algo que falta ahí. Y yo no la he probado, pero es algo que me da un poco de temor. Y pienso que esta ley que parece que se va a aprobar sobre los límites éticos
de la inteligencia artificial, una ley europea, que estaría muy bien, porque sí hay que tener cuidado con algo que puede escapar de estos principios que para bien o para mal, o bien o mal, practicamos los seres humanos, pero que nos distinguen como especie. Y este es un engendro que puede ser muy, muy peligroso. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Bueno, vamos con la música a otra parte. Recientemente escuché una metáfora que creo que nos encaja muy bien aquí. Es de un premio Nobel francés, premio Nobel de Literatura, el francés André Gide, y dice: todas las olas del mar deben la belleza de su perfil a las olas que la precedieron. Y yo creo que estamos de acuerdo, pienso que estaremos de acuerdo en que personas decentes deben la belleza, ¿no?, de todas las olas que vinieron delante, porque comparte con todas las obras de Padura y de la serie Mario Conde, todo ese macrotexto, ese narrador omnisciente, esas idas y venidas de Cuba, la intertextualidad, la polifonía, pero todas, yo creo que multiplicadas, ¿no? Es una novela que yo quería escribir hace mucho tiempo por uno de los personajes por los dos personajes que aparecen ahí, pero sobre todo por ese personaje que se llama Alberto Yarini Ponce de León. Este es un personaje histórico, real, es un mito en la vida cubana, es el hombre que fue el más famoso, el más conocido, el más influyente en un momento determinado, 1909, 1910, porque era político, pero su profesión era ser chulo de putas, era proxeneta. Imagínense ustedes qué sociedad la que se estaba viviendo en esos momentos. Son los años posteriores a la independencia. Aquí en España no tengo que explicar mucho lo que pasó en el 98. Todo el mundo sabe que más se perdió en Cuba en el 98 y que llegaron las cañoneras y los acorazados norteamericanos y acabaron la guerra, hicieron una intervención en Cuba de 4 años, nos dejan en 1902 ya como república independiente con una enmienda constitucional que les daba autorización para intervenir en los asuntos cubanos, vuelven a intervenir en 1906, es decir, era una república completamente frustrada en el ideario de lo que había sido todas las luchas independentistas del siglo XIX. Y en medio de ese caos surge esta figura de Alberto Yarini. Y en el año 1988 yo había escrito un largo reportaje para el periódico que yo trabajaba sobre la figura de Yarini. Y siempre me he preguntado, y creo que escribí esa historia para respondérmelo, y no sé si he logrado respondérmelo, realmente quién era Alberto Yarini, qué cosa era Alberto Yarini, porque era un proxeneta que, como digo, tenía aspiraciones políticas, estaba ya envuelto en un principio de campaña por la alcaldía de La Habana como teniente alcalde y pudiera haber sido incluso el alcalde de la ciudad más importante del país, el que gobernaba La Habana prácticamente gobernaba Cuba. Y vivía de la prostitución, pero a la vez protegía a viejas prostitutas que estaban ya desahuciadas y estaban en la miseria, y él las protegía, les daba un lugar donde vivir y un dinero para que se alimentaran. Y tenía toda una serie de concesiones, era muy amigo de un sector importante de la población cubana negra. Tenía muchos amigos entre los negros, incluso de negros que pertenecían a una secta religiosa bastante secreta que se llama Ñáñicos o Abacuá. Es decir, que era un tipo muy extraño, muy diferente a cualquier otro político o a cualquier otro personaje público de la época. Eso por una parte. Y por la otra, bueno, Conde en el presente, 2016, año que llega Obama, y el asesinato del otro personaje que yo quería desarrollar. El represor cultural de los años 70, un momento muy terrible de la vida cultural cubana, en el que bueno, cientos de artistas, intelectuales, docentes, estudiantes, fueron marginados por cuestiones de carácter político, de creencias religiosas, de tendencias sexuales, en fin, por cualquier cosa se llamó proceso de parametración. Si no cumplías determinados parámetros, pues eras marginado. Y tenía esas dos ideas en la cabeza y, por supuesto, ¿quién mejor
para poder desarrollar eso que el personaje de Mario Conde. Un Mario Conde que además me estaba pidiendo hace rato que lo dejara escribir un poco más, y aquí le di la posibilidad. Sí, ¿no? De eso quería hablar. Quería plantear la novela, pues eso, aunque todo lo multiplicas, incluso el narrador. Estábamos acostumbrados al narrador de Mario Conde, ese narrador omnisciente protagónico, y ahora aparece un nuevo narrador que es en primera persona, ¿no? Que es Arturo Saborit. Y este Arturo Saborit es un poco Lázaro de Tormes, ¿no? Tiene que contarnos su historia muy por extenso para liberarse. Pero yo quería preguntarte, antes de entrar más en Saborit, ¿para qué necesitabas un nuevo narrador? Porque también es verdad que en La transparencia del tiempo, y no sé si por ahí estás jugando con nosotros, que es la novela anterior a Personas decentes, en 2018, nos dices, Mario Conde era en la central Arturo, la estrella más brillante. Y ahora nuestro nuevo narrador en primera persona es Arturo Saborit. Entonces, ¿estás jugando ahí con nosotros? ¿Hay un juego de espejos? Yo creo que siempre uno, cuando escribe una novela, hace un juego con los lectores, o hace muchos juegos con los lectores. El primer juego de una novela, y creo que es muy bonito, es que yo les voy a contar a ustedes algo que es mentira, se lo voy a contar como si fuera verdad. Ustedes saben que es mentira y lo van a leer como si fuera verdad. Pero es un juego limpio porque es un juego donde todos sabemos lo que es verdad y lo que es mentira. O a veces lo confundimos porque es parte del juego, confundir lo que es real y lo que es ficción. Entra dentro de ese juego, pero es un juego honesto. Y uno juega con distintos referentes a lo largo de los libros. Esto que tú has descubierto, yo no lo sabía, no me había dado cuenta. El problema es que existió un policía que estuvo cerca en el momento del asesinato de Yarini, que se llamaba Arturo Nespería, y fue importante en la investigación del caso de la pelea en la que Yarini es herido de muerte y muere. Pero Nespería es un apellido horrible para utilizarlo en castellano, porque si Nespería había y sonreía, se forma ahí la cacofonía perfecta. Y entonces dije, bueno, voy a buscarle otro apellido y le voy a mantener el nombre. Y es un personaje muy importante porque es un Mario Conde posible 100 años antes, porque también es una persona decente, una persona que trata de mantener su decencia, tiene que violar ciertos códigos de decencia, y cae deslumbrado con esa personalidad de Yarini en su momento. Porque Yarini era un encantador de serpientes, y es un tipo, por eso digo, que quise tratar de saber quién era, y no sé si lo logré. No sé si lo logré y si logré transmitirlo en la novela. Yo creo que sí, ¿no? Que Esmeralda la zurda se lo dice Arturo Saborit y queda claro, ¿no? Por si acaso Arturo no se había dado cuenta, se lo explica ella, ¿no? Se lo explica ella. Bueno, pues como decías antes, o como estábamos hablando, 2 narradores, 2 historias, 2 tramas, y ya lo habías mencionado tú, la de la prostitución, las prostitutas, pero sobre todo quieres fijarte en Alberto Yarini y Ponce de León. Al que conviertes en un personaje épico, porque es el gallo de San Isidro. El gallo de San Isidro, no, fue así. Imagínense, venía de una familia que de la prosapia se remonta a los tiempos de la conquista de América, de los Ponce de León. A la abuela, que no era marquesa, todo el mundo le decía la marquesa. Pero bueno, su padre era el odontólogo, profesor de odontología más importante de la Universidad de La Habana, y la escuela de odontología de la Universidad de La Habana todavía se llama Cirilo Yarini. Su hermano fue un gran odontólogo. A Yarini a Alberto lo mandan a los Estados Unidos a estudiar, pero él era un loco, regresa de los Estados Unidos cuando ya se produce el momento de la independencia y quiere participar en esa vida política cubana.
Y es un personaje muy, muy atractivo. Tuvo el entierro más grande de la época republicana en Cuba. Fue el presidente de la República al velorio, muchos generales, doctores, ministros a su entierro en La Habana, que fue una cosa multitudinaria. Las fotos de los periódicos de la época muestran la antigua Avenida de la Reina, completamente llena de personas siguiendo el féretro de Yarini. Y Saborit entra en el mundo vertiginoso y magnético de Yarini y bueno, cae en esa red y participa desde su perspectiva, desde sus posibilidades, desde sus conceptos en ese mundo. Y hay un elemento importante, Deli, en esta parte de la novela. Este mundo de la prostitución es un mundo siempre oscuro, siempre oscuro. Y yo dije, bueno, ¿cómo reflejo el fenómeno de lo que fue y de lo que ha sido la prostitución y en una novela que se llama Personas Decentes? Las prostitutas siempre han sido consideradas personas indecentes. En Cuba se le llamaba las mujeres de la vida, y era de la mala vida. Sí. Estamos hablando de un momento, específicamente ese momento en que ha habido esa guerra de independencia, en que han muerto muchos hombres, hubo la reconcentración que hizo Valeriano Weyler, donde murieron también otras personas, muchas mujeres se quedan viudas, y imagínense ustedes que en Cuba había, bueno, como en España me imagino en esos momentos, 4 o 5 profesiones que podían practicar las mujeres, enfermeras, secretarias, maestras y por supuesto domésticas y las que no tenían esa posibilidad. Además, el porciento de analfabetismo entre las mujeres era mucho mayor que entre los hombres. Esas mujeres eran unas víctimas sociales, unas víctimas económicas, y lo único que tenían para sobrevivir era vender su cuerpo. Entonces yo traté de tener una actitud comprensiva, sí, más que compasiva, sí, con ese fenómeno que si lo ponemos en perspectiva, sigue ocurriendo hoy en el mundo, porque todo lo que ha pasado en los últimos años con esas prostitutas que vienen del este y que vienen en esas mismas condiciones que podían venir muchas de estas mujeres, pues es un fenómeno que no ha desaparecido de la sociedad. Sí. Bueno, el gallo de San Isidro, el rey, y luego, por otro lado, te quieres centrar en los artistas parametrados, de los que ya nos habías hablado en Máscaras, sí, es un novelón Máscaras, pero aquí, más que centrarte en los artistas, te quieres centrar en el opresor, en ese ser repugnante que se llama Reinaldo Quevedo. Volvemos a la literatura y la música y con este Quevedo. Y yo lo que quería preguntarte es que como los dos temas ya los habías tocado, uno en ese pequeño reportaje que dices y el otro en Máscaras, ¿no lograste soltar toda la obsesión que tenías con los dos temas o quieres que no olvidemos esos temas? Yo creo que están las dos cosas, porque este fenómeno de lo que fue esa represión cultural que se vivió en los años 70 cambió los métodos. A partir de finales de la década, principios del 80, con un nuevo ministro de Cultura, se crea el Ministerio de Cultura y un ministro de Cultura. La situación cambia y muchos de esos artistas que fueron marginados, poco a poco vuelven a ser aceptados, vuelven a ser publicados, vuelven a ser exhibidos, vuelven a filmar. Pero lo que ocurrió allí marcó a toda una generación o a 2 generaciones de creadores cubanos. Muchos de esos artistas que sufrieron esa represión nunca volvieron a poder tener la misma capacidad creativa porque los castraron. Y fue un proceso psicológico muy fuerte. Imagínense ustedes que un joven escritor cubano de 30 años le digan, tu libro no se va a publicar y no se va a publicar nunca y tú no vas a publicar nunca. Y esa persona, el mundo se le acaba. Y los métodos cambiaron, pero la esencia
de esa política cultural todavía hoy no ha cambiado. Hace unos días, en la inauguración del Festival de Cine de La Habana, bueno, pues se estaba discutiendo dos documentales de realizadores, de jóvenes realizadores cubanos que han sido censurados y no se exhiben en el festival. Unos años antes, la película que yo escribí para el director Laurent Cantet, Regreso a Ítaca, también fue censurada. Es decir, que esos métodos de censura siguen existiendo. Yo mismo, en el año 83, trabajaba en una revista y me sacan de esa revista y me mandan a un periódico a reeducarme porque tenía problemas ideológicos. Entonces, hay un elemento. El otro día yo lo discutía con un periodista argentino que publica con un periódico de México y hablábamos del tema de la violencia en América Latina, que es un drama terrible, lo que se vive en muchos países de América Latina con la violencia. Yo le decía, mira, Cuba es el país menos violento en la violencia física, pero nosotros hemos vivido una violencia psicológica que ha sido muy fuerte durante todos estos años. Y ese miedo, la palabra miedo, alguien me la contó un día las veces que aparece en El hombre que amaba a los perros. Y es una cantidad enorme de veces, porque ese miedo en el que viven la gente por cualquier cosa es algo que también es una forma de violencia. Y la conferencia que leí ahora cerrando la semana de autor se llamaba Censura, Autocensura y Cancelación. Y hablaba de este fenómeno universal, pero lo contextualizaba también en la realidad cubana todavía hasta hoy. Bueno, pues seguimos con esta duplicación que haces en Personas Decentes, que es una magistral obra, y podemos hablar también de que hay dos espacios, aunque siempre sea La Habana en los dos, son dos espacios por los dos clubs, ¿no? El Cosmopolita y la Dulce Vida, pero a mí me gustaría centrarme en los dos tiempos, ¿no? Porque yo creo que son importantes en la obra. El primer tiempo, la primera de las tramas por el tiempo, sitúa La Habana en ese momento del apocalipsis, el cometa Halley, es La Habana poscolonial, allá por 1909-1910, y por otro lado también podríamos hablar de otro apocalipsis en La Habana, que es la llegada de Obama, Chanel, los Stones. Tú que te has documentado siempre muchísimo para tus obras, ¿hay mucha diferencia mucha distancia entre el habanero de principios del 20 y el habanero de principios del 21? Personas Decentes fue un título que después de romperme la cabeza no apareció. Yo quería que en el título de esta novela apareciera la palabra Habana, porque es una novela de La Habana. Yo creo que está Yarini, está Saborit, está Conde, pero el gran protagonista es la ciudad. La ciudad, el espacio físico, social, económico, pero sobre todo cultural de la ciudad. Yo pienso que los habaneros en los últimos 100 años hemos cambiado mucho y hemos cambiado poco. Hay cosas que las realidades, los contextos obligan a que se modifiquen los comportamientos de las personas, afortunadamente, porque la gente tiene que evolucionar. Si siempre fuéramos los mismos, el mundo sería un desastre, andaríamos todos con un hacha de piedra en la mano, ¿no? Entonces, las personas y las sociedades cambian, para bien o para mal, pero cambian. Pero el comportamiento de la gente, la manera de hablar, de proyectarse, que ya pertenece a una cultura, pues evoluciona, pero mantiene esencias. Y yo quería un poco hablar de esas esencias. Son dos épocas de locura. Hay ese café que era el más famoso de La Habana, donde va Yarini, entra un día Saborit y conoce a Yarini, que se llamaba el Cosmopolita, que estaba frente al Parque Central de La Habana, en el centro de la ciudad, y donde se reunía toda esa juventud habanera de la época. Y está La Dulce Vida, que es el bar-restaurante, hay una mezcla rara que crea el amigo de Conde, yo y el Palomo, y al que Conde va a trabajar ahí un poco como para vigilar que no haya determinados excesos. Y donde se reúne la gente. Hay un elemento que cambia,
y es el elemento económico, el elemento económico. Recuerda que Arturo Saborín, cuando entra allí al Cosmopolita, cuenta el dinero que tiene, porque era un lugar bastante exclusivo de La Habana. Y Conde, en el presente, mira a las personas que están allí y que gastan una cantidad de dinero muy superior a la que gana cualquier cubano normal. Y bueno, hay extranjeros que tienen unas posibilidades económicas, pero también hay cubanos. Y Conde un día hace como Saborín, va a la dulce vida y lleva a su amigo Carlos y lleva a su eterna enamorada Tamara, y tiene que contar los centavos. Afortunadamente, bueno, Yoyi es muy espléndido con él, le adelanta su salario para que Conde pueda hacerlo. Y ahí hay un viaje que es muy importante, Deli, y que tiene mucho que ver con lo que ha sido el destino de mi generación, ¿no? Y es la posibilidad de, aunque sea un ratito, de ser feliz, de entrar en el espacio de la felicidad. Conde se siente persona, están comiendo bien, son sus amigos, es un lugar agradable, y es feliz, y es feliz porque todo lo que está ocurriendo lo ayuda a sentir esa felicidad en medio de unas situaciones que a veces son muy complicadas. Y todo esto ocurre, como tú bien apuntaste, en un momento en el que la vida de La Habana se ha alterado mucho con la llegada de Obama, de Rolling Stone, de Chanel, se firma uno de los episodios de Rápido y Furioso, Madonna va a La Habana a celebrar su cumpleaños, las Kardashian andan por La Habana, bueno, todo el mundo estaba en La Habana, la gente, el dinero se movía, los dueños de los automóviles viejos le cortaban el techo y lo convertían en descapotable, y la gente tenía una gran esperanza. Y lo único que pasa es que Conde es un tipo que sabe mucho. Y Conde decía, bueno, esto no va a durar mucho. Y no duró mucho, lamentablemente. Sí, no, Conde siempre se adelanta. Conde se adelanta. Conde sabe mucho, sí. Sí, tiene esa premonición ahí en la tetilla, que siempre nos pone ya en el sitio. Bueno, los asesinatos aquí se multiplican. Yo no sé si es porque necesitas contar más y además de que se multiplican, son más crueles, ¿no? Sí, no son muy cruentos, son muy cruentos. Yo siempre digo que a mí con un muerto me alcanza para escribir una novela completa. Y muchas de mis novelas hay solamente un muerto y no hay disparos y no hay persecuciones y todo. Y eso nos complicó mucho cuando Lucía y yo tuvimos que escribir los guiones para la serie, porque en el cine la acción tiene que ser también visual. Y la acción muchas veces en mis novelas es muy intelectual, muy verbal. Y entonces ahí tuvimos que buscar alternativas. En este caso hay dos historias, y entonces yo lo que hice fue que multipliqué por 2 la cantidad de muertos, 2 en una y 2 en otra. Y hay 4 muertos. Bueno, muertos después hay algunos más. Asesinados. Después hay algunos más. Si son los asesinados, después hay algunos más cuando hay una pelea ahí entre los proxenetas. Y bueno, el asesinato de las prostitutas es muy cruento porque, bueno, es una cosa un poco paranoica de un personaje y de 2 personajes. Bueno, es que no quiero adelantar demasiado lo que tiene que ver con los asesinatos. Sí. Y en el presente, pues también hay un asesinato muy cruento y después se produce otro. Bueno, y tiene que ver con algo casi ahí simbólico, ¿no? de lo que significó ese personaje, el represor cultural. Y esto ocurre muy al principio de la novela, lo van a saber muy pronto los que no la hayan leído. Y lo que significó ese hombre y por qué muere de la manera que muere, aunque hasta el final no se va a saber que fue mucho más complicado la vida de ese hombre y su manera de comportarse y que por eso muere de esa manera. De todas formas, mira, cuando a veces lees estas novelas que se han hecho tan
populares, las novelas de los autores nórdicos, daneses, noruegos, suecos, ellos meten fácilmente 10 muertos en una novela con una tranquilidad absoluta. Si yo meto 10 muertos en una novela cubana, me botan del país. Esto sí, porque además nadie se lo va a creer. Nadie se lo va a creer precisamente por esto que decía, de que Cuba no es un país especialmente violento. Entonces yo tengo que jugar mucho que un asesinato me tiene que durar mucho y tiene que tener mucho sentido y muchos significados para que me sirva para armar toda la novela. Muy bien. Yo, Padura, no sé si relees mucho o tienes una memoria prodigiosa, pero tus obras siempre están plagadas de otra literatura, esa intertextualidad literaria de la que tanto hablamos. Algunas son manifiestas, ¿no? En este caso, Ana Akhmatova, que también tiene unos versos ahí en la sentencia que dicen lo de hay que petrificar el alma y hay que, ¿cómo dice exactamente? Hay que matar la memoria, hay que petrificar el alma, que yo creo que también a veces es lo que intentas transmitirnos, ¿no? Esa necesidad de olvidarnos, que decías antes, de ciertas cosas para poder seguir adelante, para poder ser felices. Y otras veces las referencias literarias son guiños al lector. Entonces, sí, ¿estás releyendo constantemente mira, o tu cabeza es prodigiosa? Hay cosas que uno lee y lo marcan definitivamente y lo van persiguiendo durante mucho tiempo. Yo soy un lector profesional porque leo con intenciones de escribir y además últimamente estoy haciendo reseñas para una agencia de prensa y tal. Pero uno aprende mucho leyendo a otros escritores y yo confieso con mucha tranquilidad los préstamos y los aprendizajes que hago de otros escritores. No creo que uno tenga que esconder lo que otros le enseñan. Al contrario, yo pienso que es un acto de honestidad hacerlo. Y la intertextualidad, todos son estos beneficios que ha producido la estética posmoderna, ¿no? que te puedes apropiar de muchas cosas y transformarlas y utilizarlas. La propia utilización que yo hago del género policial en novelas de los años 40, 50 hubiera sido impensable, pero bueno, a partir de los años 70, 80, lo que hace, por ejemplo, el propio Vázquez Montalbán, son maneras de utilizar los recursos, los géneros, las modalidades de la literatura para hacer algo diferente o para hacer lo mismo, pero de manera diferente. Y uno, bueno, se vale de todo. Yo siempre digo que un escritor, y esto es importante, un escritor tiene que ser un almacén de memorias. Yo no puedo haber vivido la vida de todos mis personajes, sería imposible. Uno tiene que estar oyendo, leyendo, aprendiendo la vida de otros. Y hay vidas, bueno, la de Yarini, por ejemplo, una vida que yo trataba de explicarme y que me costaba trabajo entender. Pero imagínense ustedes entender la vida y el pensamiento de un Ramón Mercader o de un León Trotsky. Esto es un ejercicio de imaginación y aprendizaje muy complicado, porque, bueno, o de Rembrandt en Herejes. Entonces uno tiene que tener esa mirada de que uno va leyendo y va aprendiendo y va oyendo y va aprendiendo. Pienso que la principal, yo hablo mucho y mi mujer me dice, no hables tanto. Esto y se los he demostrado hoy aquí que hablo mucho. Que la principal virtud del escritor es saber oír porque la gente, cada persona es una experiencia, cada persona es un mundo, cada persona es una historia y todo eso de alguna manera va alimentando ese almacén que tiene que tener el escritor a la hora de sentarse a crear personajes. Bueno, pues ya que entramos en la literatura, a mí me apetecía comentar que García Montero publica también en 2022, un par de meses antes que tú, Personas Decentes, publica una obra que se titula Prometeo. Y en esa obra García
Montero, bueno, pues nos viene a decir que el mito sigue alentándonos a sentarnos juntos alrededor del fuego para contarnos el pasado y discutir sobre el futuro que merecemos. Algunos autores actuales estáis haciéndonos querer volver a ese pasado, como pasa en una de tus tramas, ¿no? en que miremos atrás para discutir ese futuro. Yo creo que tenemos que aprender de la historia, porque evidentemente como especie somos muy torpes en nuestra manera de equivocarnos una y otra vez, porque la historia debía habernos enseñado la lección que evitara que nos equivocáramos con tanta frecuencia. Y creo que sí, la historia es una fuente. Yo utilizo la historia no para hablar de la historia, sino para tratar de iluminar el presente. Por eso funciono con esos especies de espejos de la historia reflejándose en el presente o el presente en la historia, como pasa en esta novela, que ocurre en dos momentos en que los cubanos pensamos que podíamos llegar a algo, no sabiendo bien qué cosa era ese algo, pero ese algo se desvanece. Y nos ha pasado muchas veces. Y aquí hay dos momentos muy significativos en que eso ocurre y a veces no aprendemos suficientemente las lecciones. Y sí, yo creo que de alguna manera los novelistas tenemos, y los escritores en sentido general, los pensadores, pero bueno, los libros de ensayo los lee 1% de las personas que afortunadamente todavía leen. Las novelas tienen una capacidad de penetración mucho mayor. Y pienso que hay una responsabilidad civil, no política, una responsabilidad civil en el acto de la escritura, porque uno ofrece algo a un lector, le hace un cuento que es mentira, para que lo lea como si fuera verdad, aunque sepa que es mentira, como ya dije antes, pero en el que trata de transmitir algo. Esto no tiene nada que ver con el arte comprometido, ni con el didactismo, que son dos cosas horribles, de las cuales hay que huir como el diablo al agua bendita, pero yo creo que sí, que esa responsabilidad civil existe con respecto a una sociedad y con respecto a las personas que nos rodean. En esta obra de García Montero no hace poesía, que es a lo que nosotros asociamos a García Montero. Y entonces yo quiero preguntarte si a ti también te apetece cambiar de género, escribir poemas, quizás la letra de alguna canción. Bueno, el único poema que he escrito es el poema que supuestamente escribió Natalia Paulet, Sí, por eso te lo inspirado. preguntaba, por si ya te apetecía. Es el único poema que he escrito en mi vida. No soy capaz de escribir poesía. Respeto mucho a los poetas, la manera en que pueden sintetizar las realidades, los sentimientos, los pensamientos. Es una cosa que a mí me impresiona mucho. Yo no soy un buen lector de poesía. Leo los poetas que me gustan y sobre todo los leo y los releo. Y son 10, 12, 15. Pero no soy un buen lector de poesía y es un defecto porque debería haber sido mejor lector de poesía a lo largo de mi vida. Pero como leo tanta novela y tanto ensayo y tanta historia, pues uno tiene que decantarse, ¿no?, por determinadas formas de literatura. Pero no, igual que escribir para el teatro, es que cada vez me cuesta más trabajo no escribir novela. El periodismo es otra cosa, porque incluso a nivel de lenguaje y de espacio te ubicas en un marco que te dicta las pautas de lo que tú puedes hacer. Cuando te dicen esto 1200 palabras, ya por ahí empieza una dictadura del espacio en el periodismo. Y la novela es el género de la libertad, Y entonces ahí tú puedes hacer lo que quieras y cada vez más yo necesito, abogo y trato de practicar mi libertad. Muy bien.
Ya salió entonces el tema de Natalia Poblet. En Máscaras también nos sacas un dramaturgo que es Alberto Marqués, que se basa en digamos que te inspiras en un escritor cubano, Antonio Arrufat, que falleció este año, creo. Entre Virgilio Piñera y Antón Arrufat, Sí. está ahí. ¿Y en Natalia Poblet hay alguien No, detrás? no, esta es más ficción. Está inspirada en una poeta católica, pero muy levemente, muy levemente. Este es un personaje más de ficción, porque yo necesitaba en la novela que tuviera unas funciones más precisas y no se acercaba tanto al personaje que me sirvió como de referencia primaria, original. Los personajes femeninos cada vez están cobrando más relevancia, ¿no?, en la obra paduriana. Mira, el problema es que la novela policial es una novela muy masculina. Las mujeres también matan y eso se sabe, y a veces matan mucho, pero bueno, es un género fundamentalmente masculino, pero es que la historia te reclama determinados personajes y cuando escribes además sobre realidades, sobre personajes reales, sobre historias reales, pues ahí están muchas veces mujeres. Yo creo que el personaje más fuerte de toda mi novela, El hombre que amaba a los perros, es Caridad Mercader, Caridad del Río, la madre de Ramón Mercader, es el personaje más duro de esa novela, esto siendo totalmente una mujer. Y aquí, bueno, aparece este personaje de Natalia y aparecen esas prostitutas que están en un segundo plano, pero que están viendo y diciendo cosas que son muy fundamentales. Yo creo que la gran conclusión de la novela de Yarini, la novela de 1909-1910, la hace ese personaje, la prostituta. No podemos decir qué pasa con ella, porque no develamos algo, pero hay una prostituta que dice, mira, no jodas, esto es así, por esto, y es la que tiene toda la claridad de lo que pasó con además esa visión femenina y sobre todo esa visión de una persona que ha sido violada en su principio, en su vida, en todo. Ha sido victimizada y tiene todavía esa claridad de pensamiento. Yo tengo un problema con los personajes femeninos y es que me cuesta mucho trabajo entenderlo, porque ya se sabe que uno de los ejercicios más difíciles del mundo que hay es entender a una mujer. Y lo sé porque cuando mi mujer, Lucía, que anda por ahí, con la cual convivo hace más de 40 años, cuando ella se encabrona conmigo me dice, tú a mí no me conoces. Y parece que es verdad. Con esa voz que ella tiene que parece, tú a mí no me conoces. Yo hago así y me tapo la cabeza porque no sé qué puede venir. Bueno, de todas maneras, hablabas antes, ¿no?, de la importancia de La Habana en todas tus obras y de los personajes femeninos, y como Polvo en el Viento, igual... Como Polvo en el Viento, ahí sí hay un personaje femenino que me encantó sí. trabajar, que es Clara. Sí. Hay tres personajes, Adela, Elisa y Clara. Trabajar a Elisa fue una gozada, porque escribir ese personaje que lo manipula todo y siendo tan manipuladora, ella misma se manipula a sí misma y crea todo un mito. Adela, que es la inocencia, la persona que quiere saber, y Clara, que debió haberse llamado Sofía, pero hubiera sido demasiado evidente ponerle Sofía, que es la sabiduría. Era demasiado evidente, Clara ya es bastante. Sí, claro. Ya es bastante. Y es ese personaje que tiene esa capacidad. Con Clara, yo hago ahí un ejercicio que es muy importante, y es esa persona que tiene su individualidad y pone esa individualidad en función de su gran sentido maternal. Incluso sus amigos
sus amantes, son también sus hijos. Clara es la madre universal, sí. Es la madre universal y es la que los va protegiendo, cuidando, poniendo un manto de protección sobre cada uno de estos personajes y es la que va sufriendo los desgarramientos de todo. Es un personaje que a mí me encanta y que, bueno, ojalá hubiera en el mundo muchas mujeres como Clara. Bueno, muchas personas como Clara. Sí. Yo como personaje madre me quedo siempre con Josefina. Y bueno, está Josefina. Josefina es un personaje muy especial porque Josefina es la típica madre cubana. Bueno, en el caso de su hijo ha sufrido una desgracia, una limitación física y es la madre protectora, Pero sobre todo es la madre mágica. Que ha sido un papel que le ha tocado en Cuba cumplir a las mujeres, sobre todo las mujeres madres de familia, y es alimentar a la familia. El milagro de los panes y los peces que hizo Jesús, eso es una tontería con respecto a lo que hacen las mujeres en Cuba para poder alimentar a la familia. Eso sí es milagro puro y duro. Y bueno, Josefina un poco es esa representación de esa madre que bueno, hace todo lo posible por satisfacer a sus hijos, y sus hijos son todos, porque Conde también. Fíjate que las menciones a la madre de Conde, sí, que están en pasado perfecto, van desapareciendo. Sí, van desapareciendo. La familia sanguínea de Conde va desapareciendo y esta es su familia, Josefina, Carlos, el Conejo, Andrés, que no está, Candito, Tamara, porque quería este sentido de tribu. En la transparencia del tiempo, Conde lo dice muy bien en un momento determinado, dice, hemos tratado de levantar una empalizada y refugiarnos dentro y preservar lo más importante de todos nosotros, que es la amistad y el cariño que nos tenemos. Evitar las invasiones bárbaras, las agresiones que vienen de fuera y conservar esto. Y lo hacen, además, simbólicamente, escuchando una canción de Creedence Clearwater Revival, Proud Mary, que se oye en todas las novelas de la serie. Que canta como Dios. Y que canta como Dios, Tom Fogerty. Muy bien, yo creo que tenemos que ir centrándonos un poco ya y hay dos cosas que no puedo dejar de preguntarte. Estamos en este templo de la palabra, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención pensar qué pensaría Mario Conde si encontrase la biblioteca, si entrase a la biblioteca de Lucia y Padura. ¿Se sorprendería tanto como cuando entró en la de los Montes de Oca? ¿Qué hay en la biblioteca de Padura? Las bibliotecas se convierten en un problema físico, sobre todo el espacio. Sí. Es una cuestión y yo he decidido ser muy despiadado y voy sacando libros. Se los doy a personas que se dedican a comprar y vender libros de segunda mano, o se los regalo a amigos. Es decir, siempre le doy un destino, nunca lo pongo en la esquina en un tanque de basura, siempre le trato de dar un destino. Pero el espacio físico de los libros, yo tengo libros en casa de mi suegra, en casa de mi madre, en mi estudio, en el cuarto que era el vestidor, en mi garaje. Tengo libreros por todas partes y hay veces que uno dice, bueno, ¿qué sentido tiene tener tantos libros? Más en esta época en que ahora desde hace 3, 4 años, Lucía y yo prácticamente leemos más en digital que en libros físicos, porque ahora mismo que estuvimos hace 2 meses aquí en España y en Turquía y en Francia, y ahora estamos aquí de nuevo. Hubo una época que cargábamos con 5 o 6 libros, pero teníamos que escoger los libros. Eran 5 o 6 libros que nos interesara leer a los dos y que no hubiéramos leído ninguno de los dos, para que cuando uno terminara se lo pasara al otro. Entonces, aquello era, ahora somos independientes en el plano de la lectura. Cada uno con su Kindle se busca lo que quiere. Y el espacio físico del libro es muy grande. En mi casa, sobre todo, tengo
mantengo los libros entrañables y los libros de las investigaciones que he hecho. Tengo un estante que es Trotsky, Mercader, Revolución Rusa, Guerra Civil Española, que fue todo lo que leí para escribir El hombre que amaba a los perros. Tengo otro que es Holanda, judíos sefardíes, pintura holandesa y pintura barroca para herejes, otro donde está toda la cosa del 19 cubano, la poesía, la sociedad cubana para la novela de mi vida, y así esos almacenes los mantengo, creo que son muy importantes. Y me pasa otra cosa, que es maravillosa, y es que cada vez publico en más lenguas, y cada vez salen más ediciones de los libros, y estoy tratando, en la medida de lo posible, de tener un registro porque sé que ninguna biblioteca en Cuba, lamentablemente, lo puede hacer ni lo haría, tener un registro de todas las ediciones de mis libros que salen en todos los idiomas. Pero imagínate que El hombre que amaba a los perros, en español, tiene, ya creo que son más de 120 ediciones, perdí la cuenta últimamente, más de 120 ediciones, son 120 libros de este tamaño, en español solamente. En español, sí. Esto está, bueno, en italiano, en francés, en danés, en fin, en todos los idiomas que está publicado, en portugués, y salen varias ediciones. Entonces, eso se va convirtiendo en otro problema que voy a tener que solucionar, y porque es un registro que digo, en Cuba nadie lo haría y no lo haría ninguna biblioteca. Las bibliotecas en Cuba están en unas condiciones que ustedes no se lo pueden imaginar. Un lector normal, español, que acude aquí a una biblioteca pública, está entrando en el mejor hotel 5 estrellas del mundo comparado con lo que hoy es una biblioteca pública cubana. Deterioradas, atrasadas, no informatizadas. Entonces, no tiene ningún sentido poner esto por ahora en manos de una de estas instituciones. En algún momento lo haré, porque creo que eso no lo tengo ahí por ego. No lo tengo por ego. Sí, un poquito de ego. No, de verdad, porque es que es un registro que nadie va a hacer. Y la papelería, te podrás imaginar tú. Ya dejé de buscar y recolectar recortes de periódicos donde salen entrevistas y eso. Eso está ya ahora en Internet y es muy fácil de alguna forma u otra conseguirlo cuando uno necesita precisamente conseguirlo, pero hubo una época, por ahí está Nair, que fue mi jefa de prensa en Tusqués durante varios años, que me mandaba un sobre con los recortes que salían. Bueno, ya eso no lo practicamos, pero esos sobres con esos recortes están ahí en la casa. Y uno se va, los libros lo van expulsando a uno del espacio en el que vive. Pero es muy lindo mirar y ver libros. Y ver ese libro que uno leyó. El otro día estaba escribiendo algo y me acordé de una cosita que decía Augusto Monterroso, Tito Monterroso, en un libro que se llama La palabra mágica, y fui y lo busqué, y yo no me acordaba que Tito me lo había dedicado. Y cuando lo vi y vi la dedicatoria de Tito, fue una alegría de reencontrarme otra vez con ese papel que se ha ido poniendo amarillo, que es un libro, una edición del año 84, y bueno, los libros son una maravilla y bueno, yo me siento muy satisfecho de trabajar en una profesión que tiene que ver con eso, con hacer libros. Padura, yo ya sé que están por ahí diciéndonos que el tiempo es el tiempo, pero tengo que preguntártelo como profesora y como seguro que tengo muchos compañeros en la sala. Hay muchos jóvenes, algunos jóvenes, ¿no?, que se empeñan en decirnos que no leen, que no les gusta leer y que qué les va a aportar. Tú te reconociste en algún artículo que llegaste tarde a ser un apasionado lector, que tu pasión era la pelota y a ti la literatura, digamos, que te dio un giro cinematográfico en la vida, ¿no? Estudiando filología conociste a tu eternamente Lucía y luego tus obras literarias, pues lo que estabas diciendo, ¿no? Muchos premios, muchas traducciones, muchas publicaciones.
¿qué le decimos? Y no estoy diciendo para nada que los jóvenes no lean, que hay jóvenes lectores apasionados, pero tenemos ese sector, no ese que quiere ser futbolista, que quiere ser programador de videojuegos, que quiere ser tiktoker, a ese lector, a ese no lector, a ese joven, ¿qué le decimos? Mira, la evolución de la posibilidad de leer alcanzó en las generaciones nuestras un punto que nunca había tenido en la historia de la humanidad. Recuerden que cuando Gutenberg crea la imprenta, hace un instrumento que permite que el libro se reproduzca de manera mecánica en un mundo donde el 10% de la población sabía leer, el resto eran analfabetos. Siglo XVIII, siglo de las luces, siglo XIX, el crecimiento de la prensa, siglo XX, el de la gran revolución de la posibilidad de reproducir libros, y nuestra generación tuvo la posibilidad de que los libros le caían en la cabeza. Cuando yo estudié en la universidad, yo que había estado jugando béisbol y tal, y había sido un lector muy normal, que ya tengo que empezar a ser un lector mucho más asiduo, tuve el privilegio que tuvimos muchos de nosotros, de que los escritores que estaban de moda cuando yo estudiaba en la universidad se llamaban Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Juan Rulfo, Julio Cortázar, Fernando del Paso. Estoy hablando solamente de los de lengua española. Imagínense ustedes qué privilegio, qué privilegio. Y los libros se hicieron asequibles, y el que no podía comprar un libro porque costaba dinero podía ir a una biblioteca pública y obtenerlo, o podía ir a un rastro y comprarlo por 100 pesetas, como hice yo ahí en Gijón el primer año que vine a la Semana Negra. Y creo que fue fundamental para todo lo que hemos logrado, para que se pueda ahora crear la inteligencia artificial. Hubo que leer mucho, y para que se crearan las vacunas que nos salvaron del horror y terrible de la pandemia, hubo que leer mucho. No solamente libros de física, de bioquímica, hubo que leer, y de medicina, hubo que leer también mucha literatura. Pienso que es importantísimo que leamos, Combinar a la gente a leer, a los jóvenes a leer, puede ser contraproducente, porque la rebeldía juvenil es innata, es una reacción, pero de alguna manera hay que hacer. Cuando yo estaba en el instituto, y termino con esto porque me voy a extender un poquitico, preuniversitario, tenía 15 años, 16 años, en el primer año tenía 16 años. La primera obra que se estudiaba era la Ilíada, en el curso de literatura, que eran 3 años, y se hacía un recorrido desde la literatura clásica griega, y terminábamos en la generación del 27, la generación de la vanguardia latinoamericana, y Hemingway. Era el final en el tercer año del instituto. Y bueno, había unos pequeños folletos que nos entregaban, uno a cada estudiante, con resúmenes de las obras que se estudiaban. Y por supuesto, de la Ilíada venía 3, 4 cantos de la Ilíada, el primero, el canto de Oh Musa, en fin, te cuenta la historia de la cólera de Aquiles y tal. Y yo me fui a leer eso, no sé por qué, a la biblioteca de ahí del instituto. Y el bibliotecario que había allí, que era un hombre que a mí me parecía que era muy viejo, seguramente era más joven de lo que soy yo ahora, le faltaba una pierna, y a veces andaba con muletas, a veces en su silla de ruedas. Se llamaba Carlos. Me vio leyendo, y era un tipo muy mañoso en esas cosas. Me dijo, ¿y tú estás leyendo eso? ¿No te vas a enterar de nada? Digo, bueno, pero es que lo que tengo que leer. Me dice, nada. Mira, yo te puedo prestar
pero me lo tienes que devolver. Un libro donde se cuenta toda esa historia que es buenísima, Porque, ¿sabes lo del caballo de Troya? Digo, bueno, yo vi una película, que ahí se cuenta lo del caballo de Troya. Y, bueno, me hizo leer la Ilíada. Cuando vine a devolverle el libro y me dice, bueno, ¿y qué te pareció el personaje? Porque sabía hacerlo, era un cabrón. Me dice, ¿qué te pareció el personaje de Odiseo? Es un tipo, y sabes bien lo que pasó. Dice, bueno, Serrat tiene una canción que habla de Penélope. No sé, bueno, pero ¿quieres saber la historia? Me hizo leer la Odisea. Bueno, terminé leyendo hasta la Eneida. Y eso... Porque creo que, y siempre lo digo, creo que hay dos profesiones que son fundamentales en este proceso, que son los libreros y los bibliotecarios, a los cuales no se les reconoce suficientemente la importancia que tienen en la formación de los jóvenes. Por no hablar de los profesores, que tienen una responsabilidad directa, y creo que entre profesores, bibliotecarios y libreros, pues todavía tienen mucho trabajo por hacer. Este tema de las grandes superficies, como la FNAC y la Casa del Libro, son muy buenos, pero no han logrado sustituir al librero de barrio, que tengo un amigo en Madrid que él siempre compra los libros en la Antonio Machado, y él compra 2 libros al mes, que es lo que puede leer. Y él llega a la librería y le dice al librero, dime los 2 libros de este mes que debo leer. Y ya el librero sabe lo que ese lector le gusta, y ya le da sus 2 libros, él los paga y se va y regresa al mes siguiente por otros 2 libros. Una maravilla. Bueno, pues yo creo que ya tenemos que dar las gracias a estos amigos que nos han acompañado hoy. Que deben ser lectores. Sí, que de la amistad no hemos hablado nada. Y ya yo creo que para terminar lo hacemos un 18 de diciembre al son de José Feliciano, ¿no? Con feliz Navidad, próspero año y felicidad. Gracias por venir. Muy buenas noches, muchas gracias, Abel. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias, Abel. Gracias. Muchas gracias. Cuidado, Nos hemos acordado. Muchas gracias.